¿No podría ser en ese expansionismo ruso la causa concreta de la guerra en Ucrania? ¿Tú qué piensas de esas teorías? Bueno, no quiero decir Mm, solamente teoría, sino que Putin también ha alegado a ese discurso en territorio histórico de Rusia, que siempre ha formado parte de Rusia, Crimea, mm, la Rus de Kiev. Yo me gustaría que tú nos comentaras, ¿es ese mm. expansionismo ruso una de las causas de la guerra en Ucrania? Hombre, Por, expansionismo. por ponernos Sí, en la versión occidental. sí, 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 claro. O sea, ahí, pues, por ejemplo, hablan de Transnistria, de Osetia del Sur, de Abjasia, pero en realidad son conflictos que vienen de los 90, de cuando en Moscú gobernaba Gorbachev, perdón, gobernaba este Jersey. Es que me cuesta, es un personaje tan peculiar que, en fin, también la guerra en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, bueno, eso empezó todavía en la Unión Soviética con Gorbachev, pero luego estalló sobre todo a partir de 1991 hasta el 94, en el caso de Osetia del Sur, Abjasia y Transnistria en el 92. Tensiones y conflictos también en otros países, como la guerra civil en Tayikistán. En fin, son conflictos que no es que sean culpa de Rusia, son conflictos que se generaron a partir de esas tensiones internas de las exrepúblicas. En el caso de Rusia, lo que intentó es que esas situaciones, sobre todo la de Transnistria o Pridnestrovia, porque ahí es donde tienen una presencia militar todavía, fruto de la guerra de verano del 92, en la que Rusia quedó como fuerza de misión de paz, en lo mismo con el caso de Osetia del Sur. En el caso de Moldavia la situación no se ha tocado, lo que, bueno, hubo un acercamiento en 2020, donde precisamente además estuve de observador en esas elecciones en Moldavia, y los ciudadanos de Transnistria pudieron votar en las elecciones de Moldavia, porque ellos son la República Moldava de Transnistria, es decir, no es que sean un país absolutamente aparte de ellos, sino que se consideran parte de Moldavia, pero no de la Moldavia digamos, nacionalista moldava, sino de una Moldavia distinta, más de raigambre soviética, más de hermandad de los pueblos, y no de Moldavia es moldava y de nadie más, que es también parte de lo que bueno, ha acontecido en Ucrania, de como que la Ucrania soviética es solo de ucranianos y que no existe nadie más y no puede existir nadie más que no sea el ucraniano de Kiev o de Lvov, o de la zona de Leópolis, de la zona más occidental. Y en los casos de Georgia, bueno, hay que recordar tampoco para remontarnos mucho, porque esto ya acaba siendo entrar en las entidades administrativas y políticas de la Unión Soviética. eh, Georgia, la República Socialista Soviética de Georgia, tenía dos repúblicas autónomas socialistas soviéticas, que eran Abjasia y Osetia del Sur. ¿Por qué? Porque no se consideraban parte de Georgia, pero no Georgia en sí misma. Por eso tenían un estatus especial. Y ese estatus especial es lo que defendieron en 1991 y 92 con la disolución de la Unión Soviética. Lo mismo pasaba con el caso de Transnistria, que eran una entidad aparte de ello. En fin, guerra civil, Rusia intenta actuar como mediadora, pero ese conflicto se les enquista y bueno, llega hasta la actualidad. En el caso de Transnistria, como digo, no ha habido más guerra desde entonces, simplemente esa paz armada. En el caso de Georgia, sí, en el caso fue la guerra del 8 del 8 del 8, una fecha inolvidable, que también está conectada precisamente con el conflicto, bueno, con la independencia de Kosovo, que, bueno, ahora en febrero cumple año otra vez más. ¿Por qué digo esto? Porque en febrero de 2008 Estados Unidos reconoció la independencia de Kosovo, una declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento Regional de Kosovo, que significaba la separación de esa provincia respecto de Serbia. Estados Unidos tenía sus intereses allí y dijo, pues sí, claro que sí, aquí hay mucha democracia, muy buena democracia, y ese Estado es independiente. Pero luego, en, más tarde, en ese mismo año, en verano, intentaron decir, bueno, y ahora que hemos hecho lo de Kosovo, ahora vamos a ir a por Georgia. Y como habían sido meses atrás las elecciones en Georgia y había revalidado el peón de los peones, Mikhail Saakashvili,
pues ya tenían de, bueno, tenemos otros 5 añitos del peón en Georgia, hemos estado armando y entrenando al ejército georgiano, pues ya es la hora de lanzarlo al asalto y de recuperar esas dos regiones de la de la ex República Socialista Soviética de Georgia. La cosa es que atacaron y atacaron también a las fuerzas de paz rusas que estaban allí. Rusia respondió, guerra de 5 días, y se terminó en que Rusia reconoció la independencia de Osetia del Sur y de Abjasia. También en respuesta de vosotros fastidiáis a mi aliado, a mi amigo de Serbia, bueno, pues vais a instrumentalizar a estos contra mí, pues ahora van a salir perdiendo ellos también. Eso para entender cómo va el tema de relaciones internacionales y juegos de poder. De que, oye, tú quieres fastidiarme por un lado, bueno, pues si me vienes a fastidiar por el otro, ese otro no va a pasar por aquí. Y por eso, desde entonces, es decir, entre 1992 y 2008 no hubo reconocimiento de independencia de esos territorios de Georgia, es decir, de Osetia del Sur y de Abjasia. No, no lo hubo, simplemente Rusia estaba en calidad de misión de paz para bueno, asegurar que en algún momento en el futuro pueda haber una reunificación del país. Estados Unidos quiso resolverlo por vía armada y ahora pues básicamente son dos países reconocidos por Rusia. El caso de Ucrania es bastante similar. Bueno, Estados Unidos quiere poner en contra mía a un país como Ucrania, además un país con muchos más lazos históricos, más antiguos y más intensos con Rusia, porque no olvidemos también que Georgia y el Imperio Ruso, desde el 1730 aproximadamente, no recuerdo bien la fecha, pero fue ahí en ese siglo, firmaron un acuerdo por el cual Georgia se unió al Imperio Ruso, precisamente porque bueno, ambos eran cristianos ortodoxos y tenían un mismo enemigo, el Imperio Otomano y todas las potencias islámicas en la zona. Así que era esa salvaguarda. Para los rusos también no deja de ser un cambio de alguien que había sido nuestro aliado 300 años, ahora es nuestro enemigo. Y en el caso de Ucrania también lo ven así, incluso más años, unos 400 años. Sí. En el caso de Rusia, o no sé si quieres ya te paso la pelota, para ellos siempre han visto Crimea como la llave del Mar Negro, lo que siempre ha sido y lo que siempre será para todos. Una península que defendieron eh, encarecidamente en dos guerras muy importantes. En la guerra del siglo XIX, en el gran asedio de 1854 y 1855, que, por cierto, como anécdotas, que a lo mejor alguno no sabe, es una anécdota un poco truculenta, pero una anécdota que me encontré en París. Hay muchas referencias a esa guerra en la ciudad de París. Una de ellas es el Pont Alma, que lleva el nombre del río Alma, donde desembarcaron los británicos y los franceses, y es donde se murió de Lady Di, por ejemplo. Eh, cosas de la vida, la historia y bueno, la guerra, el asedio de 11 meses de Sebastopol por parte de británicos y franceses es muy importante en la historia rusa, más sobre todo en la de Crimea y también la invasión alemana en la segunda, perdón, la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que para los rusos saben que toda su estrategia naval en el sur, lo que siempre habían ambicionado, esa salida a un mar cálido, pasa por Crimea. Crimea es la cerradura, digamos, y la llave de esa cerradura es Sebastopol. Entonces, por eso para los rusos es tan importante y por eso, y ya con esto te paso la pelota, por eso en la Unión Soviética, en un comienzo, Crimea formaba parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, de la Rusia soviética, no de la Ucrania soviética, que fue transferida en 1954, con, curiosamente, una dupla en el poder de dos ucranianos. Bueno, de uno que era ucraniano, de Lysychansk, además, una zona que ahora está de vuelta en Rusia, Voroshilov, si mal no recuerdo, y por Khrushchev, un tipo que, bueno, era del lado ruso, pero que se había criado precisamente también en Donbass. Había iniciado su carrera política allí. Y entre ellos dos dijeron, bueno, pues es mejor que esto esté, en vez de en Rusia, que esté en Ucrania. Y también se aduce la cuestión del Tratado de Pereslayav de 1654, aprovechando pues los 300 años de la hermandad ruso-ucraniana, de los pueblos, entiéndanlo en ese estilo soviético, y que bueno, era una forma de
aunar más a los pueblos. Otra gente un poco más, digamos, de pensamiento maquiavélico en Rusia me dijo, no, en realidad no fue un regalo así sin más, fue una forma de que siempre en Ucrania, porque estaba la Ucrania ucraniana y la Ucrania rusa, de ese modo, la Ucrania rusa siempre iba a tener una preponderancia completa frente a la otra Ucrania del centro occidental, es decir, una Ucrania rusa industrial del sur y del este, frente a una Ucrania más rural del centro y del oeste. Y en fin, ese es precisamente el equilibrio por el cual Rusia siempre presionó para que los acuerdos de Minsk se mantuvieran. Porque claro, una cosa es la cuestión de Crimea, que por cierto su estatus fue disputado desde la misma disolución de la Unión Soviética, de que pudiera volver, pudiera revertirse esa decisión administrativa y política de 1954 y como la mandaron para un lado, pues que la volvieran a mandar a Rusia y que de ese modo pues Rusia tuviera asegurada la base naval de Sebastopol y toda la defensa de dicha base y de dicha estrategia naval con la península de Crimea, pero que se mantuviera el Donbass dentro de Ucrania, porque la provincia de Donetsk o región de Donetsk o el Oblast de Donetsk, según como se prefiera llamar, era el segundo más poblado de todo el país, solo superado por el distrito de la capital y la región de Kiev, sumadas. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que Donetsk y Lugansk entre los dos sumaban 6 millones. Si ya le añades Kharkov, se pasa a unos 3 millones, perdón, a unos 9 millones de habitantes en total. Es decir, es mucha población y si parte de esa población pasa a ser rusa, entonces el equilibrio siempre va a estar del lado ucraniano, dentro de Ucrania. Es decir, siempre va a estar del lado occidental y no del lado oriental. Eso es lo que Rusia no quería en ningún momento, porque sabían de sobra en Moscú que si el Donbass pasaba a Rusia, igual que pasó Crimea, se perdería para siempre ese equilibrio y entonces significaría que tendrían que intervenir para traer a Rusia todas las regiones prorrusas de Ucrania, es decir, todo el sur y todo el este.